Como a muchos, el arte me ha decepcionado, el que más de todos la poesía. Entre más la leo, mayor es mi creencia de que poco hay de nuevo, o de genuino, o de profundo. Pero a veces, y esto es ciertamente insólito, algo encuentro que me hace considerar que ha valido la pena, el poema extraordinario. Si el único problema filosófico es el suicidio, quizá un gran poeta es aquel que salva a otro de matarse. Pensé cuando creí hallarlo en la anotación de un autor que se había resguardado en las líneas de un poema que logró alejarle la muerte. Y así me obsesioné con el poema extraordinario que salvó una vez la vida de un poeta, el poema que era diferente a los demás. Llegar a él no ha sido fácil, y dudo que mi experiencia sea distinta de la de otros. Se dice que la poesía se vende mal, se traduce poco, casi no se edita. Algo más hay en internet, pero no todo, y muchos versos sobran. Ese exceso en línea puede fatigar. De todos los géneros, es el más retórico y por lo tanto es el que cansa con mayor rapidez. Las fórmulas se repiten hasta el hartazgo, de tal manera que he llegado a creer que todos los poetas son un solo poeta, y no siempre uno dotado. Millones de poetas escriben versos que no tienen ninguna relación con la poesía, declaró Eugenio Montale en su discurso de aceptación del Premio Nobel, el cual lleva por título ¿Es aún posible la poesía? ¿Es aún posible ese poema que espero? ¿Y cómo definirlo? No tengo certezas, mis intuiciones son pobres, y a lo más que he aspirado es a cierto ruido que a veces el oído capta, como si fuera el origen de todos mis nervios y de mi más grande melancolía. Por supuesto que se ha escrito del tema y que en la crítica literaria ocupa un lugar de primer orden la cuestión sobre la naturaleza de lo poético. Pero incluso un crítico de la altura de Cyril Connolly, que llama a la poesía su primer y último amor, y que confiesa escribirla desde los 6 años, no puede sino resignarse y admitir esto. A mucha gente le gusta la poesía de un tipo o de otro, así que no voy a explicar a qué me refiero con poesía ni por qué me gusta, sino que me voy a limitar a lo que algunos poetas significan para mí. También esos hallazgos son fortuitos. Yo no puedo encontrar la gran poesía porque no sé quién soy, y me cuesta reconocer a quien me llama desde lejos, quizá tan distante como siglos atrás. Y sin embargo sucede. Hablar, pues, de un poema extraordinario puede ser distinto de hablar de un poema bien ejecutado, de un magnífico ejemplo de retórica, de un poema para estudiarse, de un poema clásico o de una obra maestra de la poesía. Un poema extraordinario es capaz de resonar en nuestra vida como una memoria o un amor o una tristeza. Es un poema como la realidad misma, un poema que es verdad. Hay versos que resultan indispensables para la historia de la literatura y que no resuenan en mi interior. Es cierto que hay elementos objetivos, como la forma y el fondo. Sin embargo, se diluyen frente a la resonancia que surge de que algo, al menos para nosotros, al menos para mí, sea un poema extraordinario. Pero es difícil saber cuál es esa poesía, es difícil encontrarla. La suerte ha querido que yo hallara una indicación. El arte puede ablandarme y recurro a él ridículamente cuando me siento más indefenso. Pavese, en un ataque de pesimismo y tristeza, copió los primeros versos de la tercera oda del tercer libro de odas de Horacio. Por entonces se encontraba en un vaivén de orgullo y desdicha, tentando si tenía la voluntad suficiente para no matarse. Tiempo después acabaría suicidándose, pero al menos por una vez Horacio lo había salvado. Al hombre justo y tenaz en su designio, si el mundo en pedazos se desploma, sobre él caerán sin asustarlo sus ruinas. Ahí estaba. Cyril Connolly, el crítico que se había negado a definir la poesía, reservó estas palabras para Horacio. Horacio puede ser leído a distintos niveles. En el fondo era un perfeccionista maduro y melancólico, cuya filosofía era de autoindulgencia controlada, con arranques patrióticos, a quien le gustaba la tranquila vida del campo y cuyas preocupaciones eran la amistad, el cortejo y la muerte, y que tardó 9 años en dejar listo su primer libro para la imprenta. José Luis Moralejo, uno de sus más reputados traductores, dice que fue el mayor poeta de Roma después de la muerte de Virgilio. En uno de sus poemas, Horacio dice que su obra será más duradera que el bronce. Algo de él hay en Cavafis, en Yeats y en Eduardo Lizalde, por mencionar solo algunos.
Algo también hay en el taciturno Pavese, que pensaba en el estoicismo cuando tenía que enfrentar la tristeza. Aunque la precisión impide llamar estoico a Horacio, que compartía más con el epicureísmo, algunos de los versos, como una marea subterránea de la felicidad, apuntan a la resiliencia. Habla de rendiciones que son victorias y de pequeños gestos que retumban como el derrumbarse del mundo. En su poesía, la dignidad es heroica y el hombre honesto es un héroe de lo mínimo. Quizá es esta sinceridad la que me conmueve, la inocencia de seguir creyendo que solo se necesita resistir. Dudo que, aun considerando sus valores, Horacio sea un poeta memorable para todos, ni mucho menos creo que todo Horacio sea mayúsculo. Es imperfecto, como toda la poesía, e incluso su tercera oda parece apagarse. ¿Qué se arrojará a la hoguera del rigor? ¿Cuántos versos sobrevivirán en el futuro? No todo Horacio es extraordinario, y aunque él es una ejemplificación de la literatura clásica, con una obra imponente, bien ejecutada, duradera, y a pesar de que postule un modo de vida fundado en la honestidad, el gozo pleno de las horas que nos quedan y la aceptación humilde de los límites humanos, parece ser solo un atisbo de lo extraordinario. Algo hay, sin embargo, tanto tiempo buscando y solo tengo un inicio, pero quizá eso baste.